Sean todos bienvenidos. Un placer saludarles. Mi nombre es Yendri Álvarez, soy coordinadora de mercadeo de Cope Judicial y estaré moderando este espacio y atendiendo sus interacciones durante el webinar. También me acompaña mi compañera Angie Meneses, ella es nuestra comunicadora y relacionista institucional, que también nos estará apoyando con las interacciones en el chat. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio formativo organizado por Cope Judicial con apoyo del Comité de Educación y Bienestar Social de la cooperativa. Cope Judicial realiza este webinar con el objetivo de facilitar herramientas para mejorar la administración de las finanzas personales y familiares, dirigido a todas las personas asociadas a la cooperativa y público externo, como parte de nuestro pilar de responsabilidad social empresarial. Gracias a todos por acompañarnos en este webinar denominado Salud Financiera con el tema Herramientas para salir del sobreendeudamiento. Les comento que este webinar está siendo grabado y se publicará en el canal de YouTube de Cope Judicial a partir de la próxima semana. Comentarles también que las consultas que tengan podrán colocarlas en el chat y en el transcurso o al final de la presentación se expondrán al facilitador para ser atendidas. En este momento le cedo la palabra a don Elías Muñoz, el director representante del Comité de Educación y Bienestar Social, para que les brinde unas palabras de bienvenida antes de iniciar. Adelante, don Elías. Sí, gracias, Henry. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por participar de este webinar. Realmente para el Comité de Educación y Bienestar Social es un placer tenerlos ustedes por acá. Y como bien lo dice, lo comentaba Henry, la cooperativa, si bien es cierto, el negocio de ella es prestar dinero y colocar y prestar el dinero, pero también como obedeciendo ese principio, digamos, del bienestar de los cooperativistas, tampoco se trata de prestar dinero por colocarlo, sino es para que ustedes, para que las personas que accedan a esto, pues también tengan, sepan hacer las cosas bien para que ese dinero o el dinero que se tienen puedan sacar el mejor provecho para tener una mejor vida, porque lo más complicado es vivir con deudas. Las deudas es un problema que hoy por hoy en Costa Rica y a nivel mundial, pues dicen que el mundo debe 2 veces lo que puede comprar. Y eso es un problema generalizado porque vivimos en una sociedad de consumo, pero es muy importante también, en el caso de nosotros, pues, aprender a usar bien esos dineros y tratar de salir de esos sobreendeudamientos que tenemos. Sin más preámbulos, pues agradecerles, que sea de mucho provecho, sacarle el máximo provecho a la persona que va a exponer para pues incorporar esas herramientas en nuestra vida diaria. Muy buenas tardes. Gracias, don Elías. Bueno, sin más, me permito presentar al facilitador de este webinar, el licenciado Warner Eduarte. Él es psicólogo, administrador de empresas y conferencista. Cuenta con especialización en herramientas teórico-prácticas de carácter financiero, psicológico, hechas a la medida, que permiten crear una experiencia de cambio e influencia personal. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de herramientas enfocadas en una comunicación con estilo pragmático y científico, abordaje metodológico y diseño de estrategias a la medida, con una trayectoria de más de 20 años en el mercado nacional e internacional. Así que tenemos un ponente de alto nivel que estoy segura que les compartirá herramientas poderosas para mejorar esas finanzas personales y familiares. Así que le doy la más cordial bienvenida a Warner. Warner, gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra y el espacio es suyo. Gracias, Yendri. Bueno, saludar a todos, espero que se encuentren muy bien, muy contento de compartir con ustedes un ratito que sé que va a ser bastante provechoso con este tema, herramientas para salir del sobreendeudamiento. Vaya tema. Miren, para poder empezar con esto, necesitamos romper un poquito el hielo. Sé que la conversación se está grabando y tal vez eso puede limitar la interacción. Pero me gustaría empezar el día de hoy en el chat. ¿Qué le parece si usted va un momentito al chat? Así también me aseguro que usted está prestando atención. Y vamos a hacer un pequeño juego, un ejercicio muy sencillo. No sé si ustedes han visto cuando un periodista entrevista a un famoso. Se hace lo que en psicología llamamos asociación libre de palabras. Entonces está el periodista y le pregunta, no sé, a Shakira, por ejemplo. Shakira, cuando usted piensa en el amor, ¿en qué piensa?
Entonces Shakira posiblemente responderá en facturar, no sé, se me ocurre. Usted cuando piensa en la música, ¿en qué piensa? Entonces Shakira tiene que responder extremadamente rápido. Yo quiero lanzar 3 ideas y yo quiero que ustedes en el chat respondan qué piensan ustedes cuando escuchan estas ideas. Entonces, quiero nada más asegurarme que ustedes tienen acceso al chat y pues entonces vamos a empezar por acá, ¿ok? Señores y señores, empecemos por acá para darle forma al tema. Cuando usted piensa en dinero, ¿en qué piensa? Escriba ahí en el chat lo primero que viene a su cabeza cuando usted escucha la palabra dinero, ¿ok? Vamos a ver qué aparece en el chat. Ya empiezo a leer, dice, por aquí alguien escribió viajes. Ah, muy bien. Bienestar, economía, cuentas por pagar, bienestar, compras, inversión, muy bien. Tener cosas lindas. ¿Qué sería cosa linda? Calidad de vida, tranquilidad, satisfacción de necesidades. Que vean cómo las respuestas son tan diferentes. Jesse escribe paz, tranquilidad. Se repitió por ahí tranquilidad. Muy bien. Vamos a ver si alguien más. Vamos a ver, a leer las últimas, las últimas. Voy con la segunda idea. Les dije que eran 3. ¿Ok? Cuando pienso, escuchen esto, cuando pienso en ingresos, cuando pienso en ingresos, pienso en salario, negocios, trabajo, compras, inversión, salario, ahorrar, dinero, eh, inversión, salario, trabajando, ¿qué más, qué más, qué más? Inversiones, se vuelve a repetir. Muy bien, muy bien. La última, la última, la última. Cuando pienso en, bueno, leo un par más, aquí me están saliendo algunas más. Fruto de mi esfuerzo, en entradas, en generar, en esfuerzo, en fuentes. Ok, la última, la última, la última. Cuando pienso en deudas, pienso en... Pa, 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 pam, Hola, pa, pa, hola, pa, Warner. pam. Te Hol- ayudo por acá. Hola, hola, Dice Miguel, por buenas acá, noches. buenas noches, obligaciones, angustia, apalancamiento, cancelarias, ahorcado, susto, pagar, problemas, pagarla, salir lo antes posible, tener dinero, siguiente para cancelar, acabose, insomnio, preocupaciones, gastar más de lo que puedo, infarto. Bueno, hay un sinnúmero de palabras que asocian con esta tercera palabra, ¿verdad? De Ok. No deuda. leíste la primera, Miguel. Decía sufrir. Fue la primera que Ay, se me leímos. fue. Sí, Sí, pagar, sufrir. tristeza, ¿verdad? Es lo que nos pone por acá nuestra audiencia. Bueno, muy bien. Gracias, Miguel. Bueno, les presento a Miguel. Miguel es parte del equipo del grupo SIP y va a estar también ahí ayudándome con alguna situación que se pueda dar en algún momento. Señoras y señores, ya hicimos una rapidísima exploración de percepciones que tenemos acerca de estas 3 palabras: dinero, ingresos y deudas. Y creo que entonces, a partir de algunas palabras que acabamos de leer ahí en el chat, creo que este tema va a ser bastante efectivo, va a poder añadirnos valor, porque vean el título que es sugestivo, que es herramientas. La herramienta me habla de algo práctico, de algo que me ayuda a solucionar. Eso es una herramienta para afrontar situaciones de crisis financieras y sobre endeudamiento. Y ya ustedes lo acaban de anotar en el chat que el dinero tiene una relación directa con la tranquilidad, con la paz, con la salud mental, con el estrés, con el insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso alguien puso sufrir y alguien puso infarto. Entonces, des en cuenta que efectivamente el dinero tiene esa relación con un estado de crisis, que hoy también vamos a hablar un ratito de esto. Para darle forma, entonces ahora sí, a la introducción, pues permítanme empezar diciendo lo siguiente, ahora sí de manera formal y contundente. Yo estoy convencido que el dinero no da la felicidad. Yo de eso estoy convencido. Pero estoy convencido que cuando no hay dinero, sí que el dinero quita la felicidad. Y esa es la razón por la cual podríamos entonces argumentar
que las finanzas personales tienen un impacto directo en la salud mental de un ser humano. Cuando hablamos de salud mental, nos estamos refiriendo básicamente a un estado de bienestar, tanto a nivel psicológico como social. Eso es salud mental, es un estado de bienestar psicológico y social. Y entonces, cuando empezamos a ver algunas estadísticas donde nos damos cuenta que más del 50% de los ticos, de los hogares de los costarricenses, poseen algún tipo de deuda, donde lastimosamente estas deudas, muchas tienen que ver con temas hipotecarios, pero también con temas de consumo. Por consiguiente, tendríamos que decir que estamos hablando de deudas que lastimosamente son malas. ¿Por qué malas? Porque si usted se fue al Mundial 2014 de Brasil y al día de hoy sigue pagando la deuda de ese viaje, definitivamente deudas de consumo, deudas de entretenimiento, son deudas bastante negativas. Y esas estadísticas realmente entonces nos colocan en la posibilidad de decir que estamos ante una nueva pandemia. Ya no es la pandemia del COVID, ahora es la pandemia del sobreendeudamiento, donde lastimosamente tenemos que hacer una pausa aquí en el camino y decir lo siguiente. Lastimosamente, la economía tica, nuestra economía, es una economía que se sustenta mucho del crédito. Si usted lo analiza a profundidad, es una economía que lastimosamente se sustenta muchísimo del crédito. Y esto hace que entonces, como lo decía don Elías al puro inicio de la sesión de hoy en la introducción, donde lamentablemente ese endeudamiento está haciendo que los ticos cada vez más se enfrenten a situaciones como trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, donde incluso esto comienza a afectar sus relaciones interpersonales. Obviamente, en el plano sentimental, también hay un tema ahí delicado de cómo el dinero crea un estresor familiar que puede llevar al traste un matrimonio, pero también cómo esto afecta el desempeño de un colaborador. ¿Será que alguien puede llegar a su jornada laboral dando lo mejor de sí, sabiendo que al final del pago de este mes no va a poder atender, no sé, la colegiatura de sus hijos, o no va a poder pagar la hipoteca de su casa, o el alquiler, o el carro nuevo? En fin, todas estas variables son las que entonces nos llevan a recordar que cuando estamos hablando de sobreendeudamiento, estamos hablando de una condición financiera que tiene, como lo estoy planteando en esta introducción, una repercusión en nuestra salud. Y aquí es donde entonces yo debo de contarles desde mi experiencia profesional algunas cosas que son dignas de meditar y que son fuentes de preocupación, por lo menos para mí que me dedico al tema de educación financiera, entre otras cosas que hacemos. El asunto es que les cuento un par de anécdotas. El otro día estaba trabajando con una persona en una sesión uno a uno y esta persona consulta porque su nivel de estrés es bastante alto, porque esta persona ya está teniendo un impacto no solamente en su bolsillo, sino en su misma biología, o sea, su cuerpo ya empieza a manifestar señales de desgaste, específicamente su sistema digestivo. Y entonces, hablando con esta persona de su situación económica bastante estresante, la pregunta que siempre uno hace en estos temas de conversación es, y cuénteme cuál es su nivel de endeudamiento, o sea, cuénteme cómo está su porcentaje de endeudamiento, su índice de endeudamiento, y fue sorprendente porque esta persona no podía decirme con números exactos cuál era su porcentaje de endeudamiento. Le pregunto, ok, vamos a ver diferente la pregunta, vamos a irnos acercando a estos temas por este otro lado. Cuénteme cuántos créditos tiene usted. No sabía decirme cuántos créditos
tenía, menos las tasas de interés que paga por cada crédito. Entonces, cuando uno ve que esto pasa en la vida real, que esto pasa en la práctica, señoras y señores, es donde tenemos que hacer un alto en el camino y decir, a ver, frase coloquial, no conocer el nivel de endeudamiento es como no conocer el tipo de sangre. Escuche eso que estoy diciendo. Si usted no conoce su nivel de endeudamiento, es como que usted no conozca su tipo de sangre. Hay cosas básicas que a nivel financiero deberíamos realmente de tener bien mapeado. Si es que realmente queremos tomar el timón de nuestras finanzas, ser intencionales y dirigirlas hacia donde nos interesa. No se le olvide que el dinero necesita dirección. Yo tengo que decirle al dinero para dónde tiene que irse y no, por el contrario, preguntarme a final de mes dónde se fue el dinero. En esa mentalidad intencional, entonces es bueno decir que cuando una persona comienza a utilizar la deuda como una forma de financiar algunas cosas de su vida, y digo cosas porque puede ser muy amplio, desde emprendimientos hasta proyectos personales académicos o como lo estábamos diciendo anteriormente, o temas de estilo de vida. Es importante saber hasta dónde yo podría decirme que estoy en una condición relativamente saludable. Y si no saludable, por lo menos funcional. Por lo menos funcional. Y ahí es donde entonces podríamos decir un parámetro, podríamos plantear un parámetro, paralelismos. Cuando usted llega y se toma la presión, a usted le dicen que una presión que está en los parámetros correctos es aquella que está 120 sobre 80. Entonces decimos, bueno, 120 sobre 80. Pero bueno, el otro día tuve una conversación con un médico que me estaba explicando que esa es la medida gringa, pero que en Europa se utiliza la 130 sobre 90. ¿Ok? Entonces discutíamos de cómo esto podría ser también inducido por temas de mercadotecnia de las farmacéuticas. Y entonces, bueno, lo que quería poner de referencia es que hay parámetros en cosas como estas que te pueden indicar, hey, mire, usted está ahí, ¿verdad? Saludable. Que mire que su presión es 160 sobre 100 algo. Oiga, ya usted puede estar en una hipertensión y va a tener que irse a tratar. Eso es exactamente igual en el mundo financiero. Cuando usted violenta estos parámetros, ya es importante que usted pueda considerar el hecho de buscar ayuda. Y aquí es donde está esta regla de oro. Si estamos hablando sobre endeudamiento, esta es una regla de oro. La regla de oro es que usted no pase del 25% y así galándole mucho el rabo a la ternera, como dicen los abuelitos en Costa Rica, que no pase de un 30%. Perdón. Ahora, si bien es cierto, estoy hablando de este parámetro de la deuda, tengo que ser bien enfático en plantear que estamos hablando de deudas buenas, ¿ok? ¿Qué sería una deuda buena? ¿Cuáles podrían ser diferencias entre una deuda buena y una mala? Bueno, una deuda buena es todo aquello que usted utiliza para apalancarse, desarrollar un proyecto y con lo que ese proyecto se genera, usted puede pagar la deuda y puede terminar con algún tipo de ganancia adicional. Una deuda buena es todo aquello que en el tiempo le puede ir ayudando a usted a meter dinero a su bolsillo. Una deuda mala es todo aquello que además de que le quita dinero, le quita energía. Que además de que le quita dinero, le quita futuro. Sí, ¿por qué futuro? Porque usted se limita a soñar, porque usted se limita a crear proyección al futuro, proyectos, porque usted se limita incluso a tomar la decisión de emprender en algún sentido. Deudas malas son aquellas donde lastimosamente aquello que adquirí en el tiempo puede ser que pierda valor. Esto que voy a decir, yo sé que a mucha gente le duele, pero estamos hablando
desde un criterio de madurez. Y esto duele escucharlo, pero hay que aceptarlo. Deuda mala, comprar un carro del año, es una deuda muy mala. ¿Por qué es una deuda muy mala? Bueno, porque usted sabe que usted saca el carro de la agencia, pasa la acera, de la acera llega usted a la calle y ya quítele ahí 10 a 15% de valor a ese vehículo solo por haber salido de la agencia. Y si a eso le sumamos que usted tiene que pagar luego su préstamo del carro, donde va a terminar pagando un porcentaje bastante alto, podríamos decir que es bien mala la deuda, porque el día que usted quiera vender su carro, va a tener que venderlo a precio mucho más bajo de lo que le costó y mucho más bajo de lo que usted pagó por él, incluyendo el préstamo. Entonces, digo esto porque lo ideal, el mundo ideal es que si usted y yo vamos a utilizar la deuda, la vamos a utilizar para apalancarnos en algún proyecto que nos vaya generando algún tipo de utilidad. Pero mire, Wagner, ¿cómo hace uno para comprarse una casa si no es con deuda? Bueno, esa es una discusión que ahora está muy de moda, ese tipo de discusión. Está la gente que es del team que es mejor alquilar y está la gente que es del team de que prefieren comprar. Y al final, en ambas posiciones hay principios muy buenos y en ambos hay sesgos, pero al final, si usted invierte, usted compra su casa, perdón, y al final va tomando plusvalía, usted compensa un poco. El problema es que no toda casa que usted compre toma plusvalía. Y ahí es donde entonces volvemos a lo mismo del que estábamos discutiendo de la deuda buena y la deuda mala. Hay lugares donde la plusvalía no se ha dado y fue simplemente un acto especulativo. Pero bueno, ese no es el tema de fondo. Lo que quiero plantear es que en teoría deberíamos de apuntar a deudas que sean buenas. En ese criterio es donde alguien entonces podría decir, ¿cómo hago yo para poder conocer cómo está mi nivel de endeudamiento? Hay un ejercicio muy práctico que les voy a mostrar acá para que ustedes lo referencien. Véanlo un momentito aquí en la pantalla. Nosotros en el grupo SIP eh, utilizamos algo tan sencillo como esto. Le pedimos a los participantes que por favor coloquen aquí el nombre de su acreedor, la cantidad de la obligación contraída, la tasa de interés, eso es muy importante y más adelante lo voy a retomar, y luego colocar el pago mínimo mensual que yo tengo que realizar de mi cuota, ¿ok? Cuando yo hago esto, lleno esta tablita, yo me voy a dar cuenta el total de mi deuda y el pago total que yo hago mes a mes para poder dar la cara, para poder ser responsable, para poder cumplir con lo que yo me comprometo en el momento en el que adquiero una deuda. Lo ideal, entonces decíamos que en ese pago total mensual, esto equivalga lo más al 30% de sus ingresos. Repito, en ese pago mínimo mensual, lo ideal sería que no pase del 30% de sus ingresos. En la práctica sería entonces, señoras y señores, algo así como usted lo está viendo en este momento en la pantalla, ¿ok? Si el nivel de endeudamiento ideal es no superar al 30%, cosa que lastimosamente digo, mucha gente ya lo superó. Yo lo que tengo que hacer básicamente es dividir el pago de deudas, cuánto es que yo pago por mes. Vamos a pensar en una persona, para hacerlo en números cerrados, que paga 500.000 colones todos los meses en deudas, solamente deudas, no estamos hablando de su presupuesto para alimentación, no estamos hablando de deudas, paga medio millón de colones en deudas y esa persona gana 1.000.000 de colones. Divido 500.000 entre 1.000.000 y eso me da 0.5, lo multiplico por 100 para sacar el porcentaje y esta persona en estos números que están bastante acomodados para efectos de comprensión, estamos hablando de un 50% de endeudamiento. Si usted llega a estar en un 50% de endeudamiento,
O sea, usted está casi que como el gobierno de Costa Rica, con más de un 50%. Señoras y señores, es momento, usted va a que usted escuche las sirenas, es momento de que usted tome perspectiva, es momento de que usted considere la posibilidad de hacer cambios radicales, de los que vamos a hablar entre un momento, más adelante, ¿ok? Esto no es fácil. Esto que yo estoy diciendo no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque esto implica, el cambio implica que tenemos que salir de la zona del confort. Y salir de la zona de confort no nos agrada. No se nos olvide que nosotros tenemos un cerebro que nos ayuda básicamente en funciones adaptativas, y ese cerebro que consume glucosa para poder funcionar, intenta reducir ese consumo de glucosa. Por consiguiente, el cerebro siempre va a buscar la comodidad, no la felicidad, la comodidad. Y entonces, salir del confort, tomar decisiones, no es sencillo. Más, no es sencillo, pero sí necesario. Tan necesario, que tenemos que entender o tenemos que recordar que lastimosamente, cuando estamos con un alto nivel de endeudamiento, las deudas restan la energía emocional de un ser humano. Si hay algo que a una persona le drena, si hay algo que a una persona emocionalmente le genera un impacto, son las deudas. Créame, son las deudas. Ahí es donde entonces tenemos que recordar que lastimosamente, cuando una persona está endeudada, esta persona puede ser que empiece a experimentar lo que yo a veces coloquialmente le llamo el triángulo de las Bermudas financiera. El triángulo de las Bermudas son tres procesos emocionales bastante delicados: la culpa, la vergüenza y la ansiedad. Repito, la culpa, la vergüenza y la ansiedad. Ahora alguien diría, ¿culpa por qué? Entonces pongámonos acá pragmáticos y empaticemos con algunos casos de la vida real. Termino de dar una capacitación y se me acerca esta mujer. Literalmente ella lloraba, lloraba. Y me decía, Wagner, me siento muy mal por todo lo que escuché de la charla de hoy. Quisiera aplicar muchas de las cosas que usted planteó, pero no puedo. Realmente me siento con culpa, me siento con vergüenza, porque no sé en qué momento, voy a usar la expresión que ella usó, no sé en qué momento fui tan tonta, decía ella, de fiarle a mi hermano. Y entonces le fui a mi hermano no pagó, nunca honró su deuda, y a mí me tienen el salario embargado. Entonces yo estoy pagando esa deuda, entonces yo llego a final de mes, Wagner, y yo no veo la luz y me falta mucho tiempo para terminar de pagar este préstamo y mi hermano desaparecido. Y ella decía, no entiendo por qué soy tan tonta. La culpa, la voz de la culpa, escuchaba ella retumbando en su mente. Miren, si una persona ha tomado malas decisiones, lo primero que necesita, si quiere realmente resolver su tema financiero, es neutralizar estas emociones tan dañinas como la culpa. En el caso de ella, si bien es cierto, tomó una decisión que podríamos decir que fue imprudente. No vamos a decir que fue tonta esa decisión, vamos a decir imprudente. No se blindó como tal vez se pudo haber blindado de otras maneras. eh, Esta persona, mientras esa voz culpógena la esté escuchando todos los días, nunca va a poder generar una solución, una alternativa de solución. Hay gente que hoy le está carcomiendo la vergüenza. Y cuando hablo de vergüenza, me refiero básicamente a ese sentimiento en el cual uno se minimiza a sí mismo, donde uno no se siente a la altura de los demás, que también se parece mucho a la culpa, pero son muy diferentes, que también te lleva a aislarte, porque te hace sentir que sos diferente a los demás o que no fuiste capaz de manejar las cosas. Entonces,
¿Por qué lo planteo? Bueno, porque precisamente hay gente que hoy puede ser que la vergüenza le esté impidiendo buscar ayuda. Hay gente que por vergüenza no habla con su pareja de su realidad financiera. Ya yo conocí el caso de un señor que salía todos los días a la misma hora para su lugar de trabajo, del cual ya había sido despedido. Y él le decía a su mujer, mi amor, nos vemos a tal hora, como todos los días, regreso. Y él salía con su gallito, decimos en Costa Rica, con su almuercito preparado para el trabajo. Y él pasaba en la Plaza de la Cultura, en el Parque Nacional, dando vueltas. En el Parque Central, perdón, dando vueltas, esperando que fueran las 5 de la tarde para devolverse a la casa. Y en una de esas tardes, ahí él, pierna cruzada en el Parque Central, uno de los hijos pasó y lo vio y se le acerca y le dice, papá, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Por qué usted está aquí? Vea la hora que es. El señor se pone rojo, amarillo, verde, anaranjado, todos los colores. Y cuenta el hijo, que yo tuve la oportunidad de hablar con él, eh, que él pensó que el papá tenía un amante. Cuando el papá se puso todos esos colores, dijo, ay, Dios mío, papá, dígame la verdad, ¿usted tiene otra mujer? Por eso está así, tan incómodo. Papá, hablemos de esto, porque qué complicado. Y el papá se le quiebra en el Parque Central y le dice, mi amor, no les he dicho a ustedes, no les he dicho a nadie, me despidieron hace más de mes y medio. Y por vergüenza se estaba callando su realidad financiera. O sea, eso no puede ser. Ni la vergüenza, ni la culpa y la ansiedad menos. Si usted hoy está en una condición donde las emociones no le están permitiendo buscar una solución oportuna a su altísimo endeudamiento, que dicho sea paso, no lo dije, pero voy a decirlo ya. Cuando las personas en el taller presencial les damos la hojita para que comience a llenar y a identificar su nivel de endeudamiento, las reacciones de mucha gente son increíbles. Un día un señor me decía, Wanger, a mí no me des esa hoja, quítemela a la par, no quiero ni verla, no quiero ni ver esa hoja. Déjeme seguir como estoy, quiero seguir engañado. Así decía él. No quiero darme cuenta de mi realidad financiera, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Él ya la sabía. Simplemente lo que estaba haciendo era la famosa respuesta del síndrome del avestruz financiero, metiendo ahí la cabeza para no encontrarse con su realidad, que al final no es mala, sino que le está invitando a hacer un cambio. Entonces, si usted está hoy en una situación de alto endeudamiento, está sobreendeudado, usted supera más del 30% su endeudamiento y además de eso, déjeme decirlo, que usted reconoce que su endeudamiento ha sido por deudas malas, lo primero que yo le voy a recomendar, el primer punto, yo le voy a plantear a usted hoy 3 ideas centrales. El primer punto que yo le voy a recomendar es, por favor, comprenda los efectos psicológicos que tiene la crisis financiera en una persona. Y aquí voy a volverme a la presentación para los que son visuales, ¿ok? Quiero que usted tome en cuenta esto y le voy a dar el argumento de por qué empiezo primero por la parte psicológica. No estoy entrando aún y no voy a entrar aún a la parte financiera porque hay un principio que yo quiero que usted logre interiorizar. La tranquilidad da claridad. Repítalo conmigo. La tranquilidad da claridad. Si yo necesito abordar una situación de sobreendeudamiento donde yo estoy entrando a manifestar emociones y tengo una montaña rusa emocional, donde hay vergüenza, hay culpa, hay ansiedad, incluso hay pánico, miedo, mucho miedo de por medio. Bueno, es importante poder generar una ventana de calma. La ventana de calma es lo que me permite a ver la situación desde una perspectiva totalmente saludable. ¿Por qué? Porque generalmente el sobreendeudamiento comienza a generar crisis, ¿ok?
Y cuando hablamos de crisis, una definición de SlideQ que a mí me encanta, crisis, estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado por la incapacidad de afrontar una situación con los métodos tradicionales para resolver problemas. ¿Por qué me encanta esta definición? Bueno, porque si usted lo lee, dice un estado ¿qué? Temporal. Los abuelitos eran muy sabios. Los abuelitos decían, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y la buena noticia que le tengo que dar el día de hoy es que tal vez esa situación que usted está viviendo financieramente hablando, la buena noticia que le tengo es que es temporal. Tiene fecha de caducidad. ¿Ok? Esto no va a ser eterno. Usted lo siente como algo eterno, pero no va a ser eterno. Lo siente eterno porque es muy probable que desde una crisis psicológica, que es un estado de desorganización, posiblemente usted no le están funcionando o no le van a funcionar en un estado de crisis los recursos que usted siempre ha utilizado para enfrentar la situación, colapsaron, no fueron tan efectivos como en otras veces. Y esto hace que entonces uno de los elementos típicos de una crisis es que los seres humanos entramos en algo que se llama visión de túnel. La visión de túnel, señoras y señores, es una alteración que tiene la atención por el estrés intenso que estamos viviendo. Estamos alterados muchísimo, nuestra atención se altera por nuestro estado de estrés tan intenso. Hay una sensación de amenaza. Cuando yo veo que me suena el teléfono 25 veces porque me cobra este, me cobra el otro, me cobra aquí, me cobra allá, incluso ya algunos comienzan a hablar de hasta notificaciones legales y todo lo demás, pues obviamente todo eso me genera una alteración de la atención, donde intento básicamente sobrevivir a lo que estoy viviendo, y entonces la parte de nuestro cerebro que se encarga de los procesos críticos, de los procesos, por ejemplo, creativos, de la misma solución de problemas, hasta de la propia toma de decisiones, todo esto se desactiva, todo se desactiva, todas esas funciones se desactivan. Esa parte del cerebro que se encarga de regular nuestras emociones, ¡puf!, se desactiva. ¿Para qué se desactiva? Bueno, para precisamente poderse enfocar, para poder priorizar nuestra energía en la autopreservación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usted está en una crisis, usted está en visión de túnel. La solución usted no la ve. Y puede ser que la solución la tenga usted ahí en su mano. Sí, se llama venta del vehículo. Les cuento esta historia muy rápida. El otro día conversaba con alguien que tenía deudas en tarjetas de crédito por más de 11 millones de colones. Casi que, digamos que cerrémoslo en 12 millones, ¿ok? Y entonces resulta que esta persona, bueno, pide una sesión 1 a 1, empieza a trabajar con esta persona y usamos un atajo. El atajo es, hagamos una lista de activos. ¿Qué activos tiene usted que lastimosamente vamos a tener que quemar? Y entonces la persona me dice, lo único que yo tengo libre, sin deudas, es mi vehículo. Y entonces, perfecto, ¿qué vale su vehículo? Aproximadamente 10 millones. Perfecto. ¿Qué le parece a usted si tomamos ese vehículo, le ponemos un rótulo que diga se vende 9.700.000 para que se venda rápido, y, y ya con esto usted se resuelve más del 80% de su problema financiero? La persona se me queda viendo y me dice, ¿qué? Jamás. Yo no puedo quedar sin vehículo. La pregunta que yo le hago es una pregunta. ¿Usted el vehículo lo necesita para trabajar? O sea, ¿usted genera ingresos a través de su vehículo? No, pero jamás podría quedarme sin vehículo. Lo que quiero decir con esto es que cuando estamos en visión de túnel, lastimosamente la solución la podemos tener ahí a la mano,
porque usted se puede quedar sin vehículo un tiempo, pero así como llegó a tener eso en algún momento, lo puede llegar a tener por una segunda vez. Pero tu mente que está nublada, que tu psicología que está totalmente bloqueada, que su propia biología está siendo bastante afectada por lo que estoy comentando, hace que todo eso se vuelva algo imposible de replicar. Entonces, si usted de verdad quiere, si usted de verdad quiere trabajar en el sobreendeudamiento, usted primero tiene que buscar la tranquilidad, porque la tranquilidad da claridad. Voy a decírselo de otra forma. En lugar de ir primero donde el asesor financiero, usted va a tener que ir donde el psicólogo para que usted pueda generar una autorregulación emocional, para que usted pueda habituarse a esas emociones intensas que puede provocar una situación de crisis, para que desde ahí usted entonces pueda elaborar mejores soluciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, que las crisis usted las puede llegar a experimentar por dos grandes autopistas, ¿ok? Y en eso también es importante tomar conciencia de cómo la autopista también puede marcar mucho la diferencia en la gestión que yo haga de una crisis. Yo puedo llegar a tener una crisis financiera y psicológica porque enfrenté un imprevisto financiero. Por ejemplo, las personas que han sido estafadas, eso es un imprevisto financiero, es algo circunstancial. Entonces, es totalmente circunstancial. Una persona recibe un mal diagnóstico y de manera circunstancial tiene que ver cómo hace para responder al diagnóstico porque no hay en la seguridad social de este país una respuesta oportuna y entonces tiene que buscar algún recurso privado y entonces tiene la persona que meterse en una situación financiera delicada porque hay un imprevisto financiero circunstancial asociado a la salud. Pero en algunos momentos no es un imprevisto financiero. La autopista que lleva a la mayoría de personas a una crisis financiera y psicológica es el agotamiento financiero. Es cuando después de mucho tiempo yo intento resolver mis finanzas, voy, saco un préstamo en la COPE, me refunden deudas, pero 3 doritos después estoy con más deudas, me metí en más enredos, estoy más complicado y llega un momento donde obviamente usted es un ser humano, usted no es un robot y usted va a entrar en una crisis por agotamiento financiero. Las crisis por agotamiento financiero son bien complicadas, son muy complicadas, no porque las otras no lo sean, igual lo son, pero las de agotamiento financiero, al ser posiblemente algo a la que la persona ha estado expuesta tanto tiempo en su vida, el asunto se complica. Entonces, ¿qué necesita uno en una situación de estas? Bueno, necesita definitivamente tener un kit de supervivencia financiera. Si usted reconoce que en este momento hay una situación de crisis por sobreendeudamiento, usted necesita crear su kit de sobrevivencia financiera. ¿Ok? ¿Y qué sería herramientas, cuáles serían recursos que usted puede utilizar en su kit de supervivencia financiera? Bueno, le voy a plantear 7 tips, 7 herramientas muy básicas. Número 1, primero, la autocompasión. Nos podemos quedar ahí 3 horas y no terminamos. La compasión tiene que ver con afecto, tiene que ver con vínculo, tiene que ver con cariño, tiene que ver con dignidad. Cuando usted trata a alguien con compasión, usted lo está tratando con todos esos atributos que yo acabo de mencionar. La gente relaciona la autocompasión con lástima. No, son cosas diferentes. La lástima es cuando usted a una persona la visualiza como víctima de la vida, como víctima del entorno, y la lástima es un sentimiento muy, muy lamentable porque no dignifica al ser humano. La compasión, sí. Cuando usted trata a alguien con compasión, usted le trata desde la dignidad, ¿ok? Entonces se le acerca a usted, esa amiga, ese amigo,
que le dice, mira, fulanito, quería hablar con usted porque me siento muy mal. No es que le fié a un amigo del trabajo y nunca pagó. Desde la compasión y desde esa dignidad a la que estoy haciendo referencia, usted le va a responder, le va a decir, ay, qué torta, mira, tranquilo, vas a salir de esto, intenta acercarte a esta persona, trata de hablar, trata de que te firme una letra, trata, o sea, no sé, pero salir de esto, vas a salir adelante, vos sos muy capaz. Es muy probable que usted no va a decirle, ve, eso le pasa a usted por bruto. No, eso no es compasivo porque ahí no hay dignidad. Entonces, cuando estamos hablando de autocompasión, estamos hablando de cómo yo me hablo a mí mismo, cómo yo me doy porras a mí mismo. Entonces, desde acá, si usted está en una situación de estas, vamos, trátese desde la autocompasión. Lo estoy haciendo bien, me estoy esforzando, estoy siendo responsable, el asunto se me salió de las manos, lastimosamente fui imprudente en algún momento, pero ya estoy tomando conciencia de que tengo que hacer cambios. Háblese desde la autocompasión, no desde la lástima, no desde la victimización. Número dos, haga un inventario de fortalezas. En momentos de crisis, en lugar de ver el entorno, hay que ver hacia adentro. Y ese ver hacia adentro implica conectarse con las fortalezas que uno tiene. Algo que puede servir y ser muy útil es, a ver, ¿cuál es la crisis más similar que yo he experimentado en mi vida a esta que estoy viviendo hoy? Y posiblemente alguien diría, bueno, yo recuerdo tal época de mi vida, tal momento de mi historia. ¿Y qué usé en ese momento? Ay, utilicé mi resiliencia. Ay, utilicé mi optimismo. Ay, utilicé mi esperanza. Ah, utilicé un talento que yo tengo que lo podría volver a activar para monetizar el talento los fines de semana y generarme un ingreso paralelo a lo que yo gano en la institución en la que trabajo. Eso es inventario de fortalezas. Número tres, no descuide sus cuidados personales. ¿Qué significa eso? Cuando usted está en momento de crisis y usted no siente ganas de comer, coma. No siente ganas de levantarse de la cama, actívese, camine. No siento ganas de dormir, duerma. No siento ganas de salirme, de levantarme de la cama y seguir durmiendo, despiértese. O sea, no descuide sus cuidados personales. Porque eso es lo que sucede muchas veces, que una crisis se convierte en una condición. Usted tiene una crisis. El duelo, por ejemplo, es una crisis. Perdiste un ser querido, alguien que amás con todo el alma. Eso es una crisis. Pero como la crisis no la afronté de manera sensata, ya hoy, después de 3 años, estoy en un estado depresivo. Vea como una crisis, que es un duelo, que eso no es una enfermedad, un duelo no es una enfermedad, se te convierte en una situación depresiva, se te convierte en una condición. Y eso pasa cuando descuidamos los cuidados. Número 4, defina rutinas de todo tipo. Rutinas como, ok, todas las mañanas me levanto y voy a meditar, o voy a hacer técnicas de respiración, o voy a practicar la oración para llenarme de esperanza y de fe y de un ser superior que me dé a mí la energía para poder enfrentar esto. Ok, perfecto. Esas rutinas son fundamentales. Voy a salir a correr todas las mañanas para botar el cortisol que me está generando el estrés financiero. Listo, no puede usted negociar esa rutina, tiene que ejecutarla permanentemente. Pero también hay rutinas financieras. Rutinas financieras como, a partir de ahora, apunto todos mis gastos. Eso es una rutina financiera. A partir de ahora, me siento con mi familia a definir cómo vamos a gastar el dinero y qué vamos a comprar, por ejemplo, en el súper. Eso es una rutina financiera. Entonces, defina rutinas. 5, ejercítese, muévase. Ya lo mencioné hace un rato atrás. 6, no se aísle. No piense que usted es la primera persona que está en una situación como la que usted está financieramente hablando. Ni es la última, no, ni la primera, ni va a ser la última. Al contrario, trate de conectarse con gente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque ahí usted encuentra oxitocina. La oxitocina regula el cortisol. Y segundo, cuando usted se conecta con los demás, siempre comienzan a aparecer soluciones que tal vez uno ni siquiera estaba considerando. Y si fuese el caso, si la crisis ya usted considera que está siendo muy fuerte, busque ayuda profesional.
Entonces, número uno, comprenda los efectos, por favor, de las crisis por sobreendeudamiento. Esto no hay que tomárselo a la ligera. Eso es serio. ¿Ok? Recuerden que hay personas que piensan lastimosamente en el suicidio por temas de dinero, que eso nunca será la solución. Eso nunca será la solución. Entonces, este tema es delicado. Cuando yo trabajo mi parte emocional, ahora sí tengo que ir a trabajar en un segundo factor y tiene que ver con comprender las etapas que conlleva la gestión de las deudas. Esto de las etapas es un taller que nosotros tenemos de 2 horas, 3 horas, que nos parece importante que la gente comprenda que todo proceso de sobreendeudamiento tiene que ir acompañado por quemar estas etapas. Si yo no quemo las etapas o me brinco las etapas, es ahí donde usted ve que la gente comienza a jugar ciclos viciosos. Usted dice, qué raro, ¿por qué esta persona siempre cae en el mismo punto? ¿Por qué siempre llega al mismo lugar? Bueno, porque posiblemente se ha quemado algunas etapas. ¿Ok? Entonces, voy a plantear la generalidad de cada etapa y la intención es que usted, mientras escucha, como yo voy planteando esas etapas, que usted pueda ubicarse, que usted pueda decirse, ay, mira, creo que estoy en esta etapa o creo que estoy en esta otra etapa, ¿ok? Las etapas son las siguientes. Voy rápido, voy rápido. Esto es más amplio de lo que voy a plantear el día de hoy, pero quiero darles una pincelada. Las etapas tienen tareas por cumplir, ¿ok? Las tareas es lo que me ayuda a mí a salir de una etapa y entrar a la otra. La primera etapa es la etapa de la realidad financiera, es la que está arriba en el norte, ¿ok? En esa etapa de realidad financiera es donde la persona ya no puede negar más su situación, ¿ok? Es donde ya la situación se volvió insostenible y lastimosamente los mecanismos que yo utilizaba en otros momentos para eh, solapar el problema, ya no pude usarlos más, ¿ok? Ya no hay forma. Ya aquello de pedir fiado en la pulpería o en el súper de la casa o utilizar tarjetas de crédito o de hacer ventas de garaje, ya eso no me funcionó, ¿ok? Entonces, en esa etapa de realidad financiera, la persona generalmente necesita entrar en un proceso de aceptación emocional donde tiene que reconocer que tiene un problema. Y el problema no siempre es un problema de dinero, es muchas veces, yo creo que todas las veces, es un problema de relación con el dinero. No es un problema de dinero, es un problema de relación con el dinero. ¿Ok? En esta etapa, generalmente descubro que efectivamente soy una persona impulsiva, derrochadora, que sucumbo muy fácil a la presión social y por eso tomo decisiones financieras equivocadas. Soy una persona financieramente desordenada. Cuando yo entro en esta etapa de realidad financiera, lo segundo que hago es revelación de mi realidad financiera. Proceso dificilísimo, porque es el momento, más para los hombres, porque es el momento, y también para los papás o las mamás que siempre han sido extremadamente sobreprotectores con sus hijos y entonces les cuesta un montón revelar la situación. Entonces, en la revelación, usted lo que hace básicamente es, ahora sí, compartir con su familia su realidad. Una señora me decía el otro día en un taller para jubilados, me decía, Juan, ¿cómo usted quiere que yo llame a mis hijos y les diga mi realidad? Yo, ¿y por qué no le va a decir a sus hijos su realidad si usted es la mamá? Si mucho hizo usted por sacarlos a ellos adelante, si mucho hizo usted por asumir sacrificios, pagos y etcétera, para que ellos lleguen a ser las personas que son hoy. Jamás. Yo siempre he creído que los hijos no tienen que encargarse de los papás. Yo le decía, pues ese es el mundo ideal. Pero yo también le voy a decir una cosa. Hay momentos donde los hijos tienen que aprender a retribuir a los papás. Y si un papá, una mamá siempre estuvo presente y fue un papá presente, una mamá presente
ahora le toca a los hijos retribuir. Eso es parte del agradecimiento. La retribución es parte del agradecimiento. Hay gente que no sabe retribuir. El asunto es que en esta etapa yo tengo que revelar, vamos a ponerlo así, casi que en dos dimensiones, incluso hasta tres. Hablemos de las tres. Número uno, tengo que revelar a la familia, pero también tengo que revelarle muchas veces a mi acreedor y llegar a la COPE y decir, señores de la COPE, no puedo pagarles, tengo un problema serio, necesito hacer una redactación de deudas. O sea, ayúdenme, yo no quiero manchar mi crédito, yo quiero honrar mi deuda, pero necesito que me ayuden con algo. Eso a la gente le cuesta un montón. ¿Por qué? Porque aparece la vergüenza que les decía hace un rato atrás, porque aparece la ansiedad, porque aparece la incertidumbre, porque aparecen un montón de emociones que nos juegan una mala pasada. Y la tercera revelación que hay que hacer muchas veces en esta etapa es hacia un profesional. Y tengo que buscar a veces esa ayuda profesional reconociendo que tengo un problema. Tengo un problema con el dinero. Porque hay personas que tienen condiciones similares a las mías, salarialmente hablando, y porque tienen vidas más estables, si tienen el mismo patrono. Entonces no es un tema de patrono, no es un tema de ingresos, es un tema de mi estilo de vida. Sigo. Etapa 2, etapa 3. Ajuste, es una etapa de ajuste del presupuesto. En esta etapa, dolorosa mucho, es la etapa en donde usted recorta estilo de vida, no gastos. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es recortar estilo de vida y otra cosa es recortar gasto. Usted siempre va a escuchar, "Ay, que hay que recortar gasto". Fuera gasto sería muy fácil. Lo que hay que recortar es estilo de vida. Agarrar a los hijos y sacarlos de la institución privada para que ingresen a la pública. Eso es cambio de estilo de vida. Y el cambio de estilo de vida es cambio de estatus. Eso es duro para mucha gente que lo ha tenido que hacer. Es muy duro, pero lo sensato. Es durísimo, pero lo conveniente. Porque recuerde que estamos hablando de una persona que está sobreendeudada y de una persona que dicho sobreendeudamiento le está ocasionando problemas en su salud emocional y en su salud física. 4, elaboración de la pérdida. Tengo que decirle a Dios, elaborar la pérdida de ese estilo de vida al cual estoy haciendo referencia. Cuando yo ya elaboré mi duelo y ya pude despedirme de esas cosas que tenía apego a ellas, recuerde que nosotros nos apegamos a los proyectos financieros. Cuando usted dice, yo deshacerme en mi casa, con tanto que me costó llegar hasta aquí. Sí, es doloroso, muy doloroso. Lastimosamente, son las consecuencias de un cúmulo de malas decisiones. Y ahora te tocará despedirte de tu casa, despedirte de tu carro, despedirte de ese lote que tenías en la playa, despedirte, no sé cuánta cosa podríamos mencionar de ejemplo. Cuando yo ya elaboro la pérdida y elaboro el duelo, ahora sí mi mente puede estar más enfocada en el objetivo y es la etapa del fin en mente. Yo ya ahí puedo verbalizar precisamente hasta en números a dónde estoy apuntando. Ya mi discurso cambia aquí. Yo ya no digo, Charita, ¿verdad? Ya no me quedo en el discurso del pasado, ahora me quedo en el discurso del futuro. Yo digo, ahora yo ya estoy aquí apuntándole a generar un disponible mensual en mis ingresos del 20%, porque ese dinero lo necesito para empezar a amortizar las deudas que tengo. Voy a empezar por la deuda con el interés más alto, por decir alguna cosa. Yo ya ahí puedo hablar de porcentajes, puedo hablar de números, puedo hablar de plazos, puedo hablar de meses. Yo ya puedo decir con el fin en mente, señoras y señores, salario escolar este año no existe. Ya senté a mi familia, les dije que no hay aguinaldo, no hay salario escolar, porque ese dinero que me va a ingresar va a ser el dinero para pagar esas deudas tan remalas que tengo, para ver si puedo bajar mi flujo de efectivo, de fluidez a mi flujo de efectivo, valga la redundancia, para poder liberar una platita adicional todos los meses en el momento en el que yo pague con el aguinaldo y con el salario escolar esas deudas tan remalas que yo tengo. Ya aquí yo entonces podría llegar a un nivel de celebración. Tal vez no he salido al 100%, pero empiezo a ver cierta mejoría en mis finanzas y ya eso lo puedo celebrar. Puedo celebrarlo y puedo transformarlo en un aprendizaje.
aprendizaje es, bueno, de esta deuda tan mala, ¿qué aprendí? Ya empiezo yo a socializar, ya empiezo a ser una persona hasta de influencia para mi grupo cercano. Yo ya aquí incluso intento dejarle un legado a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, para que ellos no vivan desde la falta de educación financiera los rollos en los que yo me metí. Entonces, hago la pausa para ir al punto 3 y final. Señoras y señores, ¿en cuál etapa se encuentra usted? Eso es importante ubicarlo. Y a veces también es importante ubicar, si estamos, por ejemplo, a nivel de pareja, a veces una persona está en una etapa, otra persona está en otra etapa, y a veces el no estar sincronizados en las mismas etapas a la hora de gestionar las deudas genera mucho conflicto. Por eso es que, repito, una de las principales causas de divorcio en el mundo es el dinero. Es más, una no, la principal es el dinero. Más allá de la infidelidad y más allá de los problemas de comunicación, el dinero. Entonces, número uno, comprenda los efectos psicológicos de las crisis por sobreendeudamiento. Número dos, aprenda a fluir en las etapas de la gestión de las deudas. Y número tres y final, señoras y señores, tercera idea central del día de hoy con la cual aterrizamos la conversación. Démonos el chance y la oportunidad de utilizar la estrategia 3 R's para gestionar las deudas. ¿Qué es esto de las 3 R's? Bueno, son 3 ejercicios, son 3 enfoques, son 3 paradigmas, son 3 maneras de gestionar una deuda y curiosamente las 3 empiezan con la letra R para que usted se lo aprenda, ¿ok? Se lo aprenda de memoria. Número 1, la R de readecuación de deuda, la R de refundición de deuda y la R de reducción de deuda. Voy a decirles mi punto de vista, no tienen que estar de acuerdo con él, pero tengo que decirlo por responsabilidad profesional, ¿ok? Señoras y señores, yo soy del equipo de la reducción de deuda. No soy del equipo de la refundición de deuda y sí soy del equipo de readecuación de deuda, pero si ya esto no lo he alcanzado, me voy me brinco la refundición y me voy a la reducción. ¿Por qué? Rápido digo esto. La refundición de deuda es un producto financiero, obviamente. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas en su estado de crisis y en su visión de túnel ya están condicionadas a pensar que lo primero que tengo que hacer cuando tengo problemas financieros es refundir. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo llego a refundir y tengo 5 créditos, puede ser que uno de esos créditos ya esté en su etapa final y estoy pagando de la cuota mensual más amortización que intereses. Si yo agarro esa plata, se la meto al principal de una nueva deuda, es como devolverme un montón a pagar otra vez intereses que ya estaba a punto de terminar de pagar. Entonces, si bien es cierto, la refundición te puede ayudar a generar algún disponible a final de mes porque me refundieron deudas, me dieron una cuota, voy a pagar una cuota más baja de lo que estaba pagando con todas las demás deudas, parece bien, pero si usted agarra la calculadora y saca los números así con buena letra, con buen puño y letra, pues se da cuenta que financieramente hablando en el tiempo, terminaste tal vez pagando más con la refundición de deudas que con la misma gestión que estabas haciendo. Eso lo digo porque por condicionamiento social y por mercadeo, la gente tiene ya en su mente que la primera opción y la primera alternativa es refundir deuda. Y yo siempre digo, primero tratemos de readecuar deuda. Yo tengo un caso de éxito de una persona, no es mi éxito, sino un caso de alguien que tuvo un éxito porque tenía un préstamo ahí con alguna entidad bancaria y esta persona había entrado en una crisis espantosa después de pandemia. Estaba en el sector turismo y cuando llegó a hablar al banco de su situación, el banco le dijo, pero ¿cómo? Para el turismo hay una tasa preferencial y le pasaron su deuda, que era casi que a un 15%,
si no me equivoco, a un 3%, una cosa así. Entonces, eh, hay que gastar esa opción, hay que gastarla siempre. Si no hubo forma de readecuar, deténgase con la refundición y trate de brincar a la reducción de deuda. ¿Qué significa la reducción de deuda? La reducción de deuda básicamente parte de un par de métodos que son muy famosos en el tema de la educación financiera. Uno se llama la bola de nieve y el otro método, eh, que es el que a mí más me gusta, se los voy a mostrar con esta tablita. ¿Ok? Vean esto, vean esto, señoras y señores. Es una tablita muy sencilla. Tengo que reconocer que la hice hace muchos años y nunca la actualicé. Y consiste en lo siguiente. La persona anota sus deudas, su acreedor, perdón, la obligación contraída y el pago mensual. ¿Ok? Y entonces esta persona eh, lo que hace es recortar sus gastos de alguna manera. ¿Por qué? Porque antes de continuar, tengo que decir esta frase que es célebre. Apréndase la memoria. A veces hay que hacer sacrificios temporales para tener beneficios permanentes. Repito, hay que tener sacrificios temporales para tener beneficios permanentes. Entonces esta persona llegó y hizo en su momento, hace bastantes años, me quedo sin cable de televisión. Pagaba 16.000 colones. Esos 16.000 colones, esta persona se lo suma al pago de su lavadora, que pagaba 24.000 colones mensuales, más 16.000 colones, comenzó a pagar 40.000 colones. ¿Ok? Eso sí, cuando usted vaya a pagar utilizando esto, tiene que decirle a su acreedor, aquí está mi cuota, pero este monto aparte va al principal. O sea, lo que quiero es que se amortice, vaya al principal. Esta persona eh, lo que hace, básicamente, es eh, terminar en 4 meses una deuda que, si usted lo ve en la tablita, iba a terminar de cancelarla en el mes número 7. Cuando esa persona termina primero con esa deuda, que es la más pequeña, vean que el monto era 160.000 colones, sigue con la otra. ¿Ok? Que es la de 180.000 colones. Le quedan 40.000 colones disponibles, se lo mete a la siguiente deuda y así sucesivamente va a ir matando una deuda y después la otra. Esta metodología es la que más me gusta por una razón muy sencilla, porque eh, aunque financieramente hablando puede ser más beneficioso tal vez tomar la autopista de que voy a pagar primero la deuda con interés más alto, y eso a largo plazo puede ser beneficioso para mi bolsillo. Psicológicamente hablando, cuando una persona tiene esas pequeñas victorias y dice, wow, salí de esta deuda, la veía tan lejana, pero ya lo logré, se pudo con esa persona tiene un nivel de energía tan impresionante, un reforzador tan fuerte, que eso le permite ir buscando la posibilidad de acabar con la otra y después con la otra. Entonces, yo les invitaría para que ustedes pudiesen, de alguna u otra manera, establecer un plan de reducción de deudas. Y eso implica que en algún sentido usted también se deje ayudar, si usted sabe que es su caso, que busque la ayuda que tenga que buscar, que alguien le acompañe en ese desarrollo, de ese plan de reducción de deudas, pero que lo haga lo antes posible, porque aquí está en juego su salud mental, su salud física, sus relaciones interpersonales, aquí está en juego su familia, aquí está en juego incluso hasta su propio trabajo. El otro día conocí el caso de una persona que en una empresa privada que tenía problemas serios financieramente hablando. Esta persona cayó en un bache emocional horrible. Llegaba a trabajar literalmente desganado, la forma como él lo expresaba.
Y después de varias semanas donde se expuso a mucho feedback, a mucha devolución de sus jefaturas en cuanto a su rendimiento, la persona no logró levantar sus métricas de desempeño y perdió hasta su trabajo. Entonces, doble problema. Entonces, entre más rápido uno puede intervenir todas estas situaciones, señores y señores, probablemente mejores resultados va a tener. ¿Ok? Entonces, estas eran las tres ideas centrales que les queríamos plantear el día de hoy. Yendri, no sé si hay preguntas, si hay comentarios, yo con mucho gusto estoy aquí al pendiente. Muchas gracias, Warner, por tu intervención, por estos valiosos consejos y herramientas que estoy segura que serán de bastante beneficio para las personas, tanto aquellas que tienen pues bien esas finanzas como aquellas que necesitan ajustar, y creo que estas herramientas les van a apoyar. Vamos a revisar por acá en el chat si hay alguna pregunta puntual. Si alguien quiere intervenir haciendo la consulta o el comentario, nos levantan la manita para activarles el micrófono en caso de que quieran hacerlo de esta forma. Vamos a ver. Bueno, en el chat no tenemos consultas o comentarios. Vamos a dar un momentito para ver si alguien tiene alguna intervención. Por acá está don Ronald. Exacto. Bueno, Vamos. Jen, acá están diciendo en el chat, vamos a ver, pueden poner los contactos, don Warner, que si puedes volverlos a poner en pantalla, por favor. Con mucho gusto. Es más, voy a ponerlos en el chat. Don Ronald ya tiene habilitado su micrófono. Puede intervenir. Bienvenido. Gracias, muy amable. Y gracias a Warner también por la exposición. Lo único que quería solicitarle a Warner, además de agradecerle estas frases que siempre son significativas, esta de la tranquilidad, la claridad es fundamental. Muchas veces uno se ofusca y las ideas no fluyen cuando uno está en esa etapa. Igualmente, quisiera preguntarle, o a ver si más bien amplía un poco sobre el punto 4 de las etapas. Esto de elaborar la pérdida, me quedé un poco confuso en el desarrollo de lo que usted expuso, entonces quisiera ver si me puede hacer un resumen así para tratar de manejar la idea completa de qué es elaborar la pérdida. Excelente, excelente, don Ronald. Buenísima, buenísima pregunta. Y qué bueno que nos devuelva ahí, porque obviamente, como lo pudieron ver, es muy profundo. Eso de las etapas, y yo hice como una pincelada muy rápida a cada una de ellas. Yo lo que estaba planteando, don Ronald, es que cuando uno está en una situación de sobreendeudamiento, muchas veces cuando tiene que tomar la decisión de reducir no gastos, sino estilo de vida, eso implica lastimosamente reducir expectativas de vida. Eso implica generar pérdidas. El ejemplo que yo puse, los hijos, por ejemplo. Ustedes como papá soñaba ver a sus hijos graduarse en una institución donde les estaban enseñando piano, saxofón, guitarra, taekwondo, jiu-jitsu, ballet, inglés, francés, ruso y patuá. Y resulta que tengo que decir, esa era mi expectativa como papá. Soñé para mis hijos eso, pero siendo honesto, el mayor que está en décimo, que está en noveno, por los próximos 3 años, es imposible que yo le pueda pagar ese colegio en el que estaba antes. Y entonces voy a tener que mandarlo al colegio público. Va a perder algunas de esas proyecciones que yo tenía para él. Eso es una pérdida. O si usted llega y usted dice, tengo que reconocer que ya la casa mía se me hizo muy grande, mis hijos ya alzaron vuelo, ya estoy en el famoso nido vacío, hay cuartos que no uso en mi casa y me faltan todavía 7, 8 años para pagar la casa, y honestamente estoy teniendo problemas con mi liquidez, se me está haciendo muy difícil pagar el préstamo de la casa y yo esta casa voy a tener que venderla en este momento y voy a tener que buscar algo más pequeño. Para una persona promedio, eso implica generar una pérdida, elaborar un duelo, despedirse de ese lugar que tal vez afectivamente está ahí fuerte. Otro ejemplo, los negocios, incluso los mismos negocios. Hay personas que tienen emprendimientos que hay que ser honestos, el emprendimiento, la idea es muy bonita, todo muy bien, pero no es rentable.
Y entonces hay gente que sigue batallando y entonces utiliza tarjetas por aquí, tarjetas por allá, y préstamos por aquí, préstamos por allá para poder mantener el negocio. Y a veces hay que decir, con todo el dolor del alma, este negocio lastimosamente no dio, no lo pude sacar adelante y tengo que cerrarlo. Eso es elaborar un duelo. Eso es generar una pérdida. Entonces, hay que pasar por las etapas comunes de cualquier duelo, como cuando uno pierde a un ser querido. Hay una etapa de negación, hay una etapa de shock, hay una etapa en la que usted dice, eso no puede ser cierto, ¿por qué me está pasando a mí? Pero ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo voy a tener que perder mi carro si tanto yo lo soñé, yo tanto que intenté esforzarme? Bueno, tienes que pasar por las etapas del duelo, salir de esa negación, practicar la aceptación, entrar en una etapa de confrontación con tu realidad, hasta que en algún momento llegas a la etapa de restablecimiento, que le llamamos nosotros en el grupo SIP, en las etapas del duelo, y podés nuevamente volver a ver con esperanza tu proyecto de vida. Pero eso es un proceso. Entonces, lo que pasa que muchas veces es que la gente, como no está dispuesta a elaborar la pérdida para poder gestionar el sobreendeudamiento, que eso es lo que estamos hablando en el tema de fondo, la gente sigue poniéndole curitas a su realidad. Y entonces por eso decía que muchas veces se activan los ciclos viciosos donde usted dice, qué raro, ¿por qué la gente sigue en lo mismo, verdad? En la misma situación cada cierto tiempo, financieramente hablando. Bueno, porque posiblemente hay un duelo al que no he querido enfrentar. Y para concluir, don Ronald, yo siempre digo esto, yo tengo esas frases que me gustan mucho. Yo siempre digo, don Ronald, que uno tiene que aprender a elegir el sufrimiento. O usted elige el sufrimiento de vivir todos los meses angustiado porque no le da la cobija para poder costear todos sus gastos, o usted elige el sufrimiento de despedirse de ese carrito, por ejemplo, o de vender ese lote que es la herencia de su papá, pero que usted sabe que si usted vende ese lote, se le resolvió el 60, el 70% de sus problemas financieros. Entonces, uno tiene que aprender a elegir el sufrimiento. Y hay gente que elige el sufrimiento que al final le termina carcomiendo su salud mental. No sé si con eso le amplían un poquito más, don Ronald. Mejor, muy bien, Warner, más bien muy amable. Ah, con mucho gusto. Por acá tenemos algunos comentarios o consultas que cerramos con estas 3 intervenciones. Dicen por acá, buenas noches, en una tarjeta de crédito, ¿qué tan conveniente es pagar más del mínimo? O si es mejor ir y hacer un abono extraordinario a la deuda total, o si es lo mismo. Voy a leerla, Yendi, otra vez, un momentito. Es Sí. una tarjeta de crédito que tan conveniente es pagar más del mínimo, o si es mejor ir a hacer un abono extraordinario a la deuda total. Vea, con el tema de las tarjetas de crédito, lo mejor es buscar la forma de desaparecer cualquier deuda que uno tenga con una tarjeta de crédito, porque recuerden que las tarjetas de crédito tienen un interés que es revolutivo, entonces se vuelve prácticamente impagables. Entonces, si usted me pregunta a mí, definitivamente si hay deudas malas, es la tarjeta de crédito. Y si alguien está en una condición de esas, vean, aprovechemos el contexto y el momento del año. O sea, si a usted de verdad ya está cerquita, de aquí a un cuánto, ¿qué? Un mes, no sé, un poquito más, le cae el aguinaldo, por ejemplo. Mire, ese aguinaldo, de verdad, siéntese con su familia y diga, no hay aguinaldo este año, no hay zapote, no hay tamales, porque vamos a estar sin esta deuda. Esa deuda hay que desaparecerla de toda forma. Si yo tengo que hacer una venta garaje. Si yo tengo que ir el fin de semana a cuidar carros al estadio, vaya y cuide carros. Pero Wanger, ¿cómo? Si yo soy el juez, vaya, cuide carros. Pero mire que yo soy el fiscal, vaya y cuide carros. O sea, tenemos que buscar la forma de generar ingresos paralelos. Si es posible, si yo ya raspé la olla y recorté todos mis gastos, porque tengo que salir lo antes posible de las deudas de tarjeta de crédito. O sea, si yo tengo una tarjeta de crédito y yo tengo deuda con ella, violenté su uso. La tarjeta de crédito no es un medio de financiamiento, la tarjeta de crédito es un medio de pago. O sea, que si yo voy a utilizar mi tarjeta de crédito es porque yo ya sé que al final de mes
puedo pagar de forma integral, totalmente integral, lo que usé con ella. Si la comienzo a utilizar como medio de financiamiento, estoy cometiendo una gran imprudencia. Muchas gracias, Warner. Por acá está la otra consulta, no sé si quieres leerla. ¿Qué tan abiertas son las entidades financieras para una readecuación de deuda? Mire, yo les diría, nunca pierdan la esperanza. Nunca pierdan la esperanza. O sea, puede ser que las entidades tengan, obviamente, sus políticas muy bien, muy rígidas y muy bien establecidas, pero en cualquier momento puede ser que se flexibilice algo, desde un nuevo producto que sacaron hasta una oferta, hasta lo que sea. Entonces, para las entidades financieras, no se les olvide que es muy caro y es muy costoso el tratar de ponerse detrás de alguien ahí a que le pague. Entonces, son las más interesadas en poder obtener el dinero de una forma fácil y rápida. Entonces, nada se pierde con acercarse. Si al final toqué las puertas y no obtuve la respuesta que yo deseaba, ¿qué perdí? No perdí nada. Pero si tengo una respuesta favorable, créanme que gané un montón. Entonces, no, nunca se sesguen. Toquen la puerta, ¿verdad? A ver qué puede pasar por ahí. La última, Jenny, la leo. Sí, adelante. Ok, dicen, buenas noches. Si el endeudamiento se origina de gastos por enfermedad como cáncer de un familiar, ¿hay alguna forma de solucionar este tipo de problema o situación? Bueno, es que vamos otra vez a lo mismo. Desde los criterios de educación financiera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cultura de seguros. Los ticos carecemos de eso. No tenemos esa cultura de seguros, no hay. Muchas de los sufrimientos que la gente llega a tener en temas como estos, precisamente es porque no fuimos preventivos, no fuimos más allá. Si ese es mi caso, no tuve un seguro del cual me pueda apalancar para enfrentar una situación de estas, definitivamente el proceso de la enfermedad de un ser querido, financieramente hablando, nos va a llevar a tener que hacer esos sacrificios temporales y hay que asumirlos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? En un caso de estos, estrategias defensivas, comenzar a reducir lo más que yo pueda mis gastos en todo aquello que no sea indispensable para vivir. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y gasto 30.000, 35.000, 40.000 colones en una cuota, posiblemente en una situación de estas, donde la enfermedad nos está haciendo un montón de gastos que no teníamos en el presupuesto, asumir un montón de gastos que no teníamos en el presupuesto, bueno, eso me va a obligar a mí entonces recortar en rubros como el que estoy mencionando. Salidas afuera, voy a tener que comenzar a reducirlas. Y mientras comienzo a activar estrategias defensivas que van como en esa línea, también, ¿por qué no considerar algún tipo de estrategia ofensiva, que es todo aquello que me pueda llevar dinero a la bolsa para poder compensar? ¿Cuál es la forma más rápida de uno poder generarse algún ingreso? Yo les puedo asegurar que todos tenemos talentos y entonces la forma más fácil de uno poder llevar dinero al bolsillo en una situación de crisis como estas es monetizando el talento. Si usted es buena haciendo queques, bueno, empiece a venderle ahí a la gente del barrio los queques de Navidad de ya. Si usted es buena decorando, o sea, cada quien a partir de su talento comience a crear las estrategias para poder generar un poquito más de ingresos que le ayuden a apalancar esta situación tan lamentable, ¿verdad? Y ahí tal vez algo muy filosófico, que ya no viene como al tema financiero como para concluir con redondear esta idea que no ver esto como una carga, no verlo como una desgracia, verlo como la forma como la vida nos está permitiendo honrar a ese ser querido, cercano, a ese familiar que amamos, honrarlo hasta en una situación tan complicada como su proceso de enfermedad. Entonces, conectar con el gasto desde una energía positiva. O sea, ustedes saben que el dinero tiene esa energía. A mí me pasaba hace muchos años que yo llegaba a pagar el marchamo y yo ofendía a todos los políticos de este país. Y un día yo me di cuenta y yo dije, yo no puedo seguir
ofendiendo y amargándome la existencia cuando pago el marchamo, Wagner. No puedo seguir generando esa energía ante el dinero. ¿Por qué? Porque si usted paga el marchamo es porque primero pudo pagarlo y segundo porque tiene carro. Entonces, no me conecto más ya con el marchamo desde esa energía negativa. ¿Me molesta? Sí, sí me molesta. Pero amargarme como antes, no. Entonces, cuando usted hace un gasto que no está en su presupuesto, en su expectativa de vida, no verlo como una desgracia, sino conectarse con ese gasto desde la energía de la honra. Y eso te cambia la forma de enfrentar la situación. Excelente. Muchísimas gracias, Warner, por estas apreciaciones y estas recomendaciones. Antes de dar por finalizado este espacio, le cedo la palabra a doña Maribel Burgos. Ella es nuestra presidenta del Consejo de Educación y Bienestar Social. Adelante, doña Maribel. Doña Maribel, ¿nos escucha? Creo que tiene problemas de Henry. Y me parece que sí, Jen, la veo ahí, pero no veo Sí, que se sí. active el micrófono. Y sí está habilitado para ingresar. Sí. Bueno, sí, posiblemente tenga algún tema. Ya, Ya ahí perdón, está. Ahí está. Tranquila. perdón, es que estoy desde el celular. No se preocupe, doña Maribel, estamos ya dando por finalizado el Sí, espacio de este sí, webinar, sí, entonces le cedemos la palabra. de verdad quiero darles gracias a todos los que tomaron el tiempo para poder estar aquí. Quiero darle gracias a Gendry y a todo el equipo que se esfuerza con excelencia para presentarnos estas actividades para nosotros. Le doy gracias a Dios también al expositor que nos habló al pan pan y al vino vino, porque a veces nos llevan como por muchas palabras muy bonitas, pero a veces no entendemos mucho, ¿verdad? Pero quiero decirles que gracias porque yo sé que son las 7:30 de la noche y que muchos van llegando al trabajo, no han comido, no han descansado, pero de verdad que muchas gracias. Gracias a la administración en sí, en completo, porque estos webinars son un éxito, porque es un equipo completo, los que lo preparan, los que vienen a darnos la enseñanza y nosotros los que venimos como participantes. De verdad que el Señor les retribuya todo este tiempo que ustedes dedican para aprender y para poner ganas de mejorar nosotros en las finanzas, porque en realidad esa es la esperanza de todos nosotros, tener mejores finanzas y mejores estados económicos cada uno para poder saber que ya la COPE no solo hay que pagar el préstamo, sino que podemos echar un poquito más para el ahorro navideño o un poquito más para el ahorro escolar o para algún plan o algún viaje o algunas cosas. Y eso solamente saneando nuestras finanzas. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan buena noche y muchas gracias por su participación. Y Gendry, de nuevo, gracias a usted. Con todo gusto. Somos un equipo, ¿verdad? Que estamos detrás de todo esto y pues con todo el gusto somos una unidad y es la cooperativa generando esos espacios formativos pues para facilitarles herramientas a las personas asociadas y el público que nos acompaña para apoyarles en esa administración. Agradecerles a todos su participación, a los miembros directores del comité, perdón, de Educación y Bienestar Social, del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, algunos compañeros de la administración y a cada uno de ustedes, como dice doña Maribel, que sacaron este espacio de su tiempo, felicitarlos porque es un tiempo para formarse, para educarse y para generar conciencia de la importancia de no solo la salud financiera, sino la salud mental que conlleva a tener esa buena también salud financiera de forma integral
y manejar de mejor manera nuestras finanzas personales y familiares. Y recordarles que en la cooperativa tenemos diferentes soluciones financieras que les permiten apoyarles en este tema de la administración de las finanzas, ¿verdad? Diferentes líneas de ahorro, de inversión, créditos para refundición, que como bien lo dijo Warner, es una de las estrategias que se pueden utilizar para esto. Cada caso es particular y cada estrategia dependerá de cada caso para poderla aplicar. Entonces, acérquense con toda confianza a la cooperativa, que nosotros no solamente colocamos un producto financiero, sino asesoramos de forma integral a cada una de las personas para apoyarles a mejorar esa liquidez y que tengan una salud financiera más óptima. Así que muchas gracias a todos y esperamos que nos acompañen en próximas actividades formativas. Damos por finalizado este espacio y que tengan una linda noche. Muchas gracias.